Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Henry Tillman, fundador de Asia Investment Research Global y fundador de Ayana Research en los Emiratos Árabes Unidos. Así que bienvenido de nuevo al programa. Siempre es un placer estar contigo, Glenn. La última vez que hablamos fue sobre los reactores nucleares de torio en China, de los que comentamos que revolucionarían la energía nuclear con una fuente ilimitada, barata y limpia. Añadiré un enlace a esa charla en la descripción. Es realmente un avance fascinante, pero hoy quiero hablar contigo sobre desarrollos más a corto plazo, como las centrales nucleares flotantes y las centrales nucleares de reactores modulares pequeños, que también están cambiando el panorama energético. Empecemos por las centrales nucleares flotantes, ya que se están anunciando nuevos acuerdos en estos mercados emergentes. Pensé que un buen punto de partida, quizás, sería que pudieras describir en qué consisten estas centrales nucleares flotantes. Supongo que también podrías explicar su propósito, su seguridad, cómo funcionan y dónde se están instalando realmente. De nuevo, gracias por invitarme. Empezamos aquí donde terminamos la última vez, que es que la primera central nuclear flotante real fue creada por Estados Unidos, por la Marina estadounidense, y estuvo operativa en los años 60 y 70, pero luego fue desmantelada. Así que, al igual que con el torio, donde Estados Unidos lideró el mundo en los años 60 y 70 y luego se detuvo, Estados Unidos también fue pionero en centrales nucleares flotantes en los años 70 y se detuvo en 1976. Así que, después, tuvimos que esperar mucho tiempo, hasta 2020, cuando Rusia lanzó su primera central nuclear flotante, o FPP, que está frente a la costa del noreste de Rusia. Es una barcaza flotante de aproximadamente 140 metros por 30 metros y 10 metros de altura. Produce 70 megavatios de energía. En este caso, suministra electricidad a una pequeña aldea o a partes de una pequeña aldea, pero solo puede abastecer a unas 4.000 personas. Sin embargo, podría ser mucho mayor, especialmente en zonas donde es difícil conectarse a la red eléctrica. Así que puede utilizarse para una ciudad o podría emplearse en una ubicación remota. Ese es el concepto detrás de esto. Eso fue en 2020. Desde entonces, como probablemente sabrás, el mundo está realmente desesperado por nuevas fuentes de energía, y gran parte de esa escasez de energía se da en África. Por eso, Rusia se ha estado moviendo rápidamente para producir estos reactores nucleares modulares más pequeños. Para muchos países africanos, hubo un artículo en The Independent a mediados de mayo que hablaba de 20 países diferentes. No voy a entrar en eso, pero cualquiera puede consultar The Independent para ese estudio. Creo que es del 13 de mayo. Pero de lo que sí quiero hablar es que la semana pasada publicamos información sobre cómo esto está ocurriendo, no solo en Rusia y Sudáfrica, sino también en la ASEAN. Así que en el segundo trimestre hemos visto Rostom firmar contratos con Malasia para energía nuclear flotante. Esos son 100 megavatios. El de Rusia era de 70 megavatios. También hay proyectos con Indonesia y Myanmar, así que eso es un tema en desarrollo. Hablaré de otros países un poco más adelante en esta discusión. También han firmado acuerdos para plantas nucleares flotantes y un SMR de torio, y están extrayendo torio en Brasil en el último mes, lo cual es significativo. Creo que, para ir un paso más allá, también han hecho un acuerdo con la India para construir un SMR utilizando torio. Así que hay un puente. Se está tendiendo un puente hacia el torio, pero aún no se ha llegado. Estos son pasos en el camino hacia la utilización del torio. Pero, de nuevo, el concepto es energía nuclear segura en alta mar. Desde el punto de vista energético, si surge algún problema, está en el mar, no en tierra, y podría trasladarse fácilmente. Estos en realidad se fabrican en Rusia y se entregan al país. Así que, si controlan la parte de la fabricación y la toman, irá al país. Puede utilizarse de cualquier manera que el país desee, para un proyecto
para una parte del país o para una ciudad dentro del país. Así que ese es el primer paso. He oído a competidores llamar a esto una fruta madura para desarrollar, por así decirlo, la capacidad de energía nuclear, capacidad energética en todo el espectro. De nuevo, asesoramos en todo el espectro. Así que esta es una parte de ese portafolio energético que considerarías. Y no se trata solo de Rusia y China, también hay muchos otros países involucrados en las FNPP. Así que ese es el primer paso, por así decirlo. Pero de nuevo, quiero recalcar que no se trata solo de Rusia, que es lo que cubren todos los medios. También está la ASEAN, tampoco es estadounidense. Así que es mucho más amplio, y ese, supongo, es nuestro primer punto. Pero lo realmente interesante es cómo Rusia ha presentado esto. Es realmente un enfoque llave en mano. Si observas las decisiones tomadas por algunos países de la ASEAN que analizamos, vemos que consideran no solo las capacidades de rendimiento y la fiabilidad histórica en las que Rusia lidera, sino también el empaquetado de la oferta. Rusia asumirá el coste inicial de esto. Así que, muy astuto, está utilizando, por así decirlo, la financiación o el crédito para establecer una relación, y luego lo integran como parte de un paquete. Otra parte de ese paquete podría ser querer los derechos para extraer y enriquecer tu uranio. También podría significar algo más amplio, como centros de datos. Podría ser más amplio, integrándose en instalaciones más grandes. Sí, para Vietnam, por ejemplo, se trata de integrarse en plantas de energía más grandes. Así que es una estrategia de marketing muy inteligente. Y francamente, no es diferente a lo que hace un gran banco como JP Morgan o Goldman, que construye una relación a partir del crédito, y lo hace tan bien. Y de hecho, he leído informes en los que algunos de estos departamentos han dicho que han comparado las capacidades de Rosatom, las capacidades de sus máquinas, con las de otros países, y realmente superan a los demás. Así que es un paquete, un enfoque llave en mano para estos países. Ellos proporcionan la financiación. Queda fuera del balance del país. Muy ingenioso. Es realmente ingenioso. Y se están moviendo tan rápido como pueden, porque todo este mercado, como vamos a comentar hoy aquí, se está moviendo muy rápido. Rusia debe avanzar tan rápido como pueda. Y estos mercados, África y Asia, son exactamente los mercados de los que el presidente Putin ha estado hablando recientemente, en la última cumbre, diciendo que estos son los mercados de crecimiento del mundo. Así que están completamente alineados con los mercados de crecimiento del mundo. Una gestión de arriba abajo bastante astuta, y están haciendo un buen trabajo, avanzando tan rápido como pueden, en la construcción de esto. Has mencionado el término soluciones llave en mano bastante a menudo, y supongo que esta es una de las ventajas que tiene Rusia, no solo como actor principal en el mercado de la energía nuclear, sino que yo usaría la palabra dominante. Para los países que no tienen todo el conocimiento y la tecnología, ofrecen todo, desde la construcción de las centrales nucleares hasta el suministro del combustible, su gestión, la disposición del combustible estado y el mantenimiento. Es conveniente tener un socio comercial celular. Sin embargo, eso crea una ventaja competitiva muy poderosa. También han sido muy buenos durante la última década, educando a cada uno de estos países y construyendo infraestructuras para la enseñanza nuclear. Porque como recordarás de nuestra última conversación, muchos países simplemente dejaron esto por completo. Yo trato con varios países que simplemente no tienen esa capacidad, o países de renombre que conocerías, y que apenas tienen capacidad para entender esto. Así que hay que desarrollar esa tecnología a nivel educativo. Y Rusia lleva años haciendo esto en toda África. Sí, y ahora lo están llevando a otras partes del mundo. Así que es la escasez de personas cualificadas en este sector, porque está cerrado. Quiero decir, como mencioné, la primera central nuclear totalmente operativa de Estados Unidos fue desmantelada en 2018. No fue hace tanto tiempo.
De repente, todo el mundo lo está invirtiendo. Creo que el punto clave que quiero destacar es que mientras África está intentando conseguir infraestructuras y suficiente energía para hacer funcionar sus países, Asia es otra historia. Asia es otra historia. Brasil es otra historia. Son países altamente sofisticados que están haciendo crecer sus economías con fuerza. Son los países con mayor crecimiento del mundo en términos de PIB. Necesitan esta energía para alimentar esa inteligencia artificial y esos centros de datos. Así que hay que considerar todo tipo de opciones diferentes. Y de nuevo, creo que la opción más cercana, fácil y accesible, es el enfoque llave en mano con Rusia, ¿verdad? Como punto de partida. Porque los SMR, por ejemplo, son una opción más difícil de vender a la población. Tuve la suerte de conocer al primer ministro de Malasia hace un par de meses aquí en Londres, y él hablaba de cómo lleva tiempo convencer a la gente sobre el concepto de condensación. Esto es diferente. Es de tercera generación, quizá de cuarta, así que no vas a tener los problemas de los que se hablaba antes. Pero eso lleva años. Además, se necesitan años para que los SMR sean plenamente funcionales, para construirlos y ponerlos en funcionamiento. Así que estamos hablando de un retraso de entre 5 y 10 años, mientras que las FNPP son mucho más rápidas y a mucho más corto plazo. Por eso creo que es importante tener esta conversación, y por eso me puse en contacto contigo y te dije que deberíamos hablar de esto, porque la gente necesita entenderlo, y las necesidades no dejan de crecer. No están disminuyendo, como puedes ver en toda la prensa que lees. Pero aquí al menos hay una situación en la que todos ganan para los países que ya están en este sector. Y de nuevo, tranquilidad. ¿Cómo es posible que se muevan tan rápido los rusos? Sé, obviamente, que tienen todas esas competencias nucleares. De alguna manera, han acaparado el mercado con sus soluciones llave en mano y su dominio en todos los ámbitos. Pero, ¿hasta qué punto ha sido el Ártico? Ha sido un escenario importante para la introducción de muchas de estas centrales nucleares flotantes. Ese es un punto muy válido. Mi primer artículo sobre la navegación en el Ártico fue en 2018 y hablé sobre esto. Como probablemente sepas, Rusia ha tenido una flota completa de rompehielos nucleares árticos durante años, ¿verdad? De hecho, de ahí provienen las capacidades, las originales, las funciones RTM. Esa capacidad nuclear se está transfiriendo a las FNPP. Pero esto se remonta a Rusia en los años 50 y 60. Han estado desarrollando energía nuclear durante un periodo de tiempo mucho más largo de lo que la gente realmente presta atención. Así que hay varios de estos países de los que hablas ahora, donde realmente están construyendo centrales nucleares flotantes en África o en el sudeste asiático, donde llevan en conversaciones desde los años 60 y 70. Simplemente ha estado bloqueado por diversas razones. Ahora bien, como he dicho, cada zona es diferente, pero ciertamente para la ASEAN, para impulsar este crecimiento económico, los centros de datos y la energía deben apostar por esto. Así que, de nuevo, una solución llave en mano, con alguien que lleva haciéndolo 40 o 50 años. Sí, con un líder del mercado, nunca vas a tener problemas trabajando con el líder mundial, a pesar de la geopolítica. Mencionaste algunas regiones geográficas, el sudeste asiático, África, donde actualmente hay una gran demanda de energía a medida que sus economías avanzan. Pero Asia Central también es una región estratégica. En mi opinión, ninguna otra economía en Asia Central es más impresionante en este momento que Uzbekistán, que no solo muestra un crecimiento económico notable, sino también una base económica muy estable a medida que se desarrolla. ¿Qué papel desempeña esto, los poros nucleares en expansión a nivel global? Esa es otra excelente pregunta. Soy un gran partidario de Uzbekistán. Conozco muy bien al embajador y al equipo aquí en el Reino Unido.
Pasé una semana, de hecho, pasé mis vacaciones de verano el año pasado en Uzbekistán y publiqué una serie de artículos sobre energía y transporte en Uzbekistán. También espero ser ponente sobre este tema a finales de noviembre en Turquía. Pero sí, Uzbekistán parece estar asumiendo el papel de centro neurálgico, el centro energético, el centro nuclear de Asia Central. Lo que he notado este año es que es la primera vez que Rusia pasa de centrales nucleares flotantes a reactores modulares pequeños en tierra. Así que, en primer lugar, han pasado de decir, haremos 6 SMR de 55 megavatios cada uno para construir la base energética en Tashkent, a ahora ampliar eso a un número menor de SMR con 2 centrales nucleares. Así que esto forma parte de la historia sobre la construcción de relaciones. De hecho, van a construir 2,4 gigavatios de energía en estas centrales nucleares en Uzbekistán, que de nuevo es el elemento central de todo esto. Pero eso no es todo. Si miras, y por supuesto eso está a lo largo del corredor ferroviario CKU, como sabes, que es bastante importante para transportar petróleo desde Irán a China, ese corredor ferroviario CKU. Así que no solo es importante desde el punto de vista de la energía nuclear, sino que además Kazajistán ha decidido recientemente construir nuevas centrales nucleares. Una va a Rusia, otra a China, y hay una tercera en discusión que iría a alguna parte en Occidente. Pero eso te da energía nuclear al norte, si eres Uzbekistán. Y luego ya se ha hablado desde hace tiempo sobre Kirguistán. Así que ahí tienes tu CKU, que literalmente se está construyendo también como un centro nuclear, no solo como un centro ferroviario o de transporte. Esto es inusual en muchos sentidos, porque se ha hecho realmente bien desde el punto de vista de Rusia, desde las pequeñas, si se quiere, FNPPs, hasta los SMR y las grandes centrales nucleares. Y como he dicho, me quito el sombrero ante la rapidez con la que Uzbekistán se ha movido. En el ámbito nuclear, se han movido muy rápido, pero diría que fuera del ámbito nuclear también han hecho un gran trabajo en solar y eólica. Y eso ha estado liderado por el Golfo, Arabia Saudí, Aqua y Masdar han sido actores principales. Trabajamos con esas empresas, y son compañías excepcionales que les están ayudando a desarrollar renovables. Pasar del 0,1% al 30% en 10 años es extraordinario. Y la energía nuclear es una parte de eso. Bueno, en este supongo cambio de todo el panorama nuclear en el mundo, sí que parece que se necesita cierta cooperación entre China y Rusia. De nuevo, este es también mi principal área de interés, la cooperación económica entre China y Rusia. Para Rusia, por supuesto, esto es muy importante mientras busca reorientar su economía alejándose de Occidente. Y para los chinos también, en sus esfuerzos por integrarse más con el continente euroasiático en su conjunto, Rusia se convierte en un socio indispensable. Así que esta asociación entre China y Rusia, que como sabes los rusos llaman la Gran Eurasia, está realmente en el centro. Y también en el ámbito nuclear, parece que podrían complementarse bastante bien. Es decir, Rusia domina, en gran medida, el mercado nuclear internacional, mientras que los chinos están desarrollando tecnologías realmente impresionantes. De nuevo, como comentamos la última vez, las plantas de torio, donde creo que ahora podrían desarrollar algunas de estas plantas, ofrecen 60.000 años de energía. Energía barata, muy barata, pero también limpia. Así que no estos residuos nucleares. ¿Cómo ves el desarrollo de esta asociación entre China y Rusia, posiblemente también en el mercado nuclear? Comenzó a flotar oficialmente en 2016. Durante los últimos años ha habido todo tipo de debates sobre cuántas centrales nucleares flotantes, FNPP, se construirían entre los dos países. Todo lo que ha sucedido hasta la fecha es que Rusia ha delegado en China la construcción de los cascos para varias de estas, por así decirlo,
con fines rusos. Aunque existen todo tipo de debates sobre lo que Rusia podría hacer en la construcción de centrales nucleares flotantes para China, comprenderás que hay países en Asia y en América del Norte que están aterrados ante la posibilidad de FNPP rusas en el mar de China Meridional. Russian FNPPs in the South China Sea. Yes, and given the fact that these guys are so far Sí, ahead of the rest y dado of the que estos tipos están muy por delante del resto de los competidores, China ha sido lenta en tomar la decisión de, por así decirlo, tomar la tecnología y distribuirla por el mar de China Meridional. Pero sí, la asociación existe. Hasta ahora, ha sido China quien ha ayudado en la construcción. Sí, y estoy seguro de que hay más intercambio en el ámbito del torio, como mencioné antes, que Rusia posee. Ahora Rusia está ayudando a la India con un SMR de torio. Estoy seguro de que China tiene algo que ver con eso, ya que son socios. Y mencioné antes como China y Rusia son en realidad los dos primeros, cada uno con grandes centrales nucleares en Kazajistán, una al lado de la otra. Así que hay mucha colaboración entre los dos partidos, y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que las FNPP rusas lleguen a China a lo largo de la costa. Ya he mencionado que ya están avanzando por las costas de Vietnam, Malasia, sí, Indonesia, así que ya están llegando al sur de Asia. Creo que simplemente China aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. En su momento, incluso hasta hace unos años, hablaban de hacer 20 o 30 de estas por su cuenta en el mar de China Meridional, pero aún no han dado el paso. Puedo verlo, puedo entender por qué. Pero sí, la colaboración. Considero que esto seguirá ocurriendo. Es más que eso, ¿verdad? También se trata de colaboración en ciencia. Ya sabes, es algo más amplio. Ciertamente hay colaboración nuclear entre las dos partes, pero también es más amplio en todo tipo de ciencias. Si te fijas bien en la zona, en esa área combinada de Dalian, donde Dalian conecta, por así decirlo, con Rusia, se están construyendo nuevas infraestructuras científicas allí, entre las dos organizaciones. Porque los dos países realmente se mueven por la ciencia, no por la ley. La política o la diplomacia se mueven por la ciencia. Así que no es sorprendente. Espero más desarrollos conjuntos en ambos países en los próximos años. Se tienen confianza y se llevan bien, y eso ayuda mucho. Parece algo similar a la soberanía tecnológica que los rusos y los chinos están construyendo en el ámbito digital, porque el objetivo principal parece ser tener control nacional sobre las industrias estratégicas o críticas dentro de Rusia, sí, con tecnología digital. Así que ambos tienen este ecosistema más o menos independiente. Obviamente los chinos están mucho más avanzados con las tecnologías más punteras, pero aún así, los rusos también buscan tener una autonomía completa, es decir, sus propias plataformas digitales. Pero en las áreas donde carecen de tecnologías, parece que prefieren empresas conjuntas con los chinos, pero luego hacen divisiones 51-49 para seguir manteniendo el control nacional, utilizando a China como su socio ideal o privilegiado. Esto supone un alejamiento, por supuesto, de la asociación histórica con Occidente, porque normalmente, cuando los rusos están por un proyecto tecnológico, o cuando se trataría de hablar el Ártico o cualquier cosa relacionada con industrias estratégicas, siempre contaban con países occidentales como socios clave. Pero hoy en día, cuando la iniciativa de la Gran Europa de Rusia ha sido reemplazada por la de la Gran Eurasia, ahora se observa este cambio, en el que China parece estar siempre en primer lugar. Supongo que eso también tiene sentido, dado su salto tecnológico y su carrera continua hacia adelante. Pero esto plantea la pregunta, ¿dónde está Occidente en todo esto? Mencionaste que los rusos están dando grandes saltos hacia adelante, pero también que los chinos tienen mucha prisa por desarrollar estas tecnologías para un mundo que tiene mucha hambre de energía barata. ¿Tenemos algún desarrollo similar en Occidente? Quiero decir, ¿hay alguna competencia que Occidente pueda presentar frente a los rusos y los chinos?
The most near-term one. Creo que el caso más cercano que se me ocurre es en Tailandia, donde había pendiente una decisión sobre una FNPP o un SMR, pero eso implicaría, al parecer, a Corea y o a una empresa danesa en lo que respecta a la energía nuclear flotante. Eso es a corto plazo. La semana pasada pasé un día en la Conferencia Europea de FNPP para el sector marítimo. Tengo que decir que mi reconocimiento para Mikhail Bo, que dirige Core Power, y por sus esfuerzos para intentar unir a Occidente y decir que necesitamos hacer algo aquí. Dedica mucho tiempo y esfuerzo a ello. Tiene muchos socios en Japón, Corea y Estados Unidos para intentar sacar esto adelante. Porque al final del día, somos un solo pueblo, un solo planeta. Pero él tiene una tarea muy difícil, porque hay muchas personas que se sientan en esos paneles que no son como los que mencionamos antes en el proyecto de torio en China, quienes trabajaron 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 4 años. 400 de ellos. Eso no es lo que ves cuando te sientas a observar estos paneles. Es un proceso mucho más lento. Tengo que hacer esto, pero especialmente cuando hay tantos líderes de Occidente que en realidad no creen en esto, ¿verdad? Puedes imaginarte lo difícil que es convencer a estas personas. Y además, no hay mucha cobertura mediática. Quiero decir, me alegra ver que la prensa británica finalmente ha mencionado a los rusos, 20 países de los 54 países, en un análisis. Pero no hay análisis, imágenes, básicamente, ¿verdad? Es decir, no se está discutiendo cómo realmente están con el uranio llave en mano. Sí, extrayendo uranio, uranio enriquecido, enriquecimiento, centros de datos, fuera del país, educación. Nada de eso aparece ahí. Al menos están empezando a mencionar que Rusia realmente está avanzando en estos países. Así que es un comienzo, que creo que es una de las razones por las que tú haces esto mejor que yo, mucho mejor que yo. Si miras a los BRICS, una de las conclusiones clave en los BRICS es, deberías hablar con Pepe, si no lo has hecho ya, la creación de algún mecanismo para que los medios de esos países salgan, porque no están saliendo en los medios occidentales. Así que es un comienzo, pero simplemente no es suficiente. Es realmente diferente. Quiero decir, siempre estoy mirando hacia atrás. Me encanta el deporte, como probablemente sepas, y miro hacia atrás a diferentes figuras deportivas, a esos discursos motivacionales y a las personas que los dan, y escucho las palabras que dicen desde una perspectiva occidental. Y lo que veo en la vida, hay una enorme brecha entre ambos. Sin querer ser demasiado amable, creo que en Occidente no hay un verdadero motor y no hay un mensaje real. Siento que esto es muy importante, porque al menos estás transmitiendo mensajes a la gente. Y el mundo se mueve muy rápido. Así que, ya sabes, cosas como esta son bastante importantes para hacer llegar el mensaje. Y para ser justos, las personas que dirigen estas cosas, estas grandes empresas occidentales o los ejércitos de estos países, son conscientes de todo esto. Yo evito el ejército, no me gusta y me mantengo alejado de él. Pero por la razón que sea, se tarda más en asimilarlo, porque la prensa simplemente no quiere tratar el tema. El concepto de decir algo razonable, inteligente o bien planificado sobre una estrategia de marketing, como JP Morgan, por ejemplo, la gente nunca lo dirá. Quiero decir, pasé 20 años en el banco, 30 años en grandes bancos. Es una estrategia muy inteligente. Empiezas con el crédito, igual que hizo Bolton, y también China con la BRI. Así que ya sabes, Putin es un hombre muy inteligente. Pero nadie quiere escuchar esto, como ya sabes. ¿Sabes por qué? Es simplemente que no es popular informar sobre un juego que estamos perdiendo. ¿O es un problema de narrativa? ¿Qué explica la falta de interés? Es el conocimiento tecnológico que rodea a esto. A mí me parece que en esta carrera debería haber más interés por parte de los medios. Además, nos alegramos por China y Rusia porque están logrando tales avances, pero sería bueno para la economía internacional que hubiera un poco más de equilibrio para no quedarnos demasiado atrás, lo cual supongo que es una segunda pregunta. ¿Qué opinas de la brecha, en cualquier caso?
¿Está aumentando entre nosotros o se mantiene más o menos estable? Yeah, more or less stable? Vaya, respondamos a eso de varias maneras diferentes. En primer lugar, de nuevo, con Chatham House, no se pueden mencionar nombres. La semana pasada había una persona animando a la gente diciendo, deberíais hacer esto, deberíais avanzar, como haría un entrenador universitario o profesional. Nunca vería a Pep Guardiola decir esas palabras, ni a alguien que dirija el PSG, pero es casi como entrenar. Por favor, intentadlo. Suena extraño, pero es cierto. Luego, intento yuxtaponer eso con lo que dijimos la última vez sobre el torio, con el hombre que dirige el programa de torio en China, diciendo que es como un conejo que es perezoso o gordo o lo que sea, y de repente la tortuga toma la delantera, ¿verdad? Así que observo los dos mecanismos diferentes al hablar de eso. Pero hay una diferencia. Algunas personas están prestando atención. Les doy todo el mérito. Tanto Tony Blair como Ed Miliband han visitado China y ambos han quedado impresionados por esa brecha de la que hablas. Eso está justo en esa brecha. Y creo que educarles y mostrarles lo adelantada que está China realmente ha ayudado a Miliband y al gobierno de Starmer a avanzar con los SMR. Así que si un Blair o un Miliband dice, esto es algo realmente positivo, necesito que lo entiendas, al menos el mensaje llega. Aunque eso no aparece en los periódicos. Eso lo sé por cosas a las que pertenezco, cosas que escucho en privado, sí. Así que simplemente los mensajes no están saliendo, o no quieren que salgan. Ya sabes, como decimos en el Reino Unido, los pavos no votan por la Navidad, ¿verdad? As we say in the UK, turkeys don't vote for Christmas. Right, we just killed an X-Links program that could. Acabamos de cancelar un programa de X-Links que podría haber proporcionado energía verde a 9 millones de hogares en este país. Lo cancelamos por Marruecos. Probablemente irá a Alemania, pero lo cancelamos aquí. Así son las cosas. La gente simplemente no ve la urgencia, y no estoy seguro de cuándo lo harán. Pero quiero seguir informándote. Aquí están los avances de la FNPP. No es solo África y el sudeste asiático. También es América Latina con Brasil. Ahora es realmente torio con Brasil. Ahora es torio con la India. Está avanzando. Todo esto se está moviendo muy rápido. Tú y yo hablamos por primera vez a principios de mayo. Solo han pasado 2 meses. Mira estos avances. Es bastante increíble. Sí. Y mientras sigamos contando a la gente lo que está ocurriendo e informando, al menos el mensaje llega. Quizás lo consigan. Así que tú tienes muchos suscriptores y yo tengo muchos datos, así que estoy encantado de compartir mis datos con tus suscriptores. Creo que debemos seguir haciéndolo para transmitir el mensaje. Y cuanto más específico pueda ser en cuanto a transacciones. Quiero decir, estuve involucrado en uno de esos países africanos durante varios meses y seguía preguntando por qué no intentábamos encontrar una parte occidental aquí, porque era solo cuestión de tiempo antes de que hicieran un proyecto llave en mano con Rusia. Y por supuesto, eligieron un llave en mano con Rusia. ¿Y por qué no lo harían? Por todas esas razones de las que acabamos de hablar, además de las competencias lingüísticas, además de la formación en idiomas. Sí, es un programa completamente integral. Bueno, esto me lleva a mi última pregunta, porque parece que, ya sabes, la verdad histórica es, bueno, al menos desde la Revolución Industrial, la realidad es que si tienes acceso a energía barata y fiable, esto es realmente la fuerza motriz del crecimiento económico. Quiero decir, esto es por lo que la mayoría de la competencia geopolítica ha girado desde entonces también. Pero, de nuevo, sé que tu enfoque está principalmente en los mercados y las tecnologías, pero ¿cuáles son las consecuencias geopolíticas o geoeconómicas de este salto masivo que estás viendo en el campo nuclear por parte de los rusos y los chinos? ¿Puedes hablar sobre esto? Yeah, can you speak to this?
I'm not a politician, thank goodness, and I won't want to be a politician. No soy político, gracias a Dios, y no querría serlo. Pero creo que es justo decir que cuando Marco Rubio afirma que 2/3 del crecimiento futuro del mundo en los próximos 10 años se producirá en Asia, lo entiende. El gobierno de Estados Unidos lo entiende. No haría esa afirmación si no lo hubiera leído, porque es un tipo bastante inteligente. Pero si realmente se puede actuar en consecuencia, eso ya es otra historia. Quiero decir, hay que mirar. Yo miraría al CFIUS. Si observas los flujos de capital hacia ciertas campañas, podrías descubrir que quizá no les guste necesariamente ese concepto, ¿verdad? Quiero decir, a largo plazo, como bien sabes, se está construyendo todo un mundo fuera, con sus propios flujos comerciales, sí, con sus propias monedas en torno a esto. Y por eso la gente, creo, ve hacia dónde va el mundo. Simplemente hay una razón por la que no puede salir a la luz. Así que, personas como tú, y lo que haces con la gente que invitas a tus programas y tus podcasts, ayudan a educar a la gente. Y yo incluiría a Pepe, cuando tengas la oportunidad, así como a las personas que realmente informan sobre esto. Es el único mensaje que siempre puedes transmitir, porque de otro modo no lo vamos a recibir. Mi artículo que hice hace un año sobre Laos, porque ya sabes, Asian Investment Research analiza cada país y estudia la diferencia en la transición energética. Los últimos 12 meses y los próximos 12 meses, Laos ya tiene un 62% de energía hidroeléctrica, renovable, y generan suficiente energía. Un país con 8 millones de habitantes genera suficiente energía para abastecer a 200 millones de personas. Economías en Asia. Increíble. Energía verde y de bajo coste, ¿verdad? Así que le pedí a mi publicista en el Reino Unido que difundiera esto allí, porque obviamente se lee en Asia. Me dijeron, no podemos hacerlo porque nos han dicho que nos hace quedar mal y a ellos les hace quedar bien. Así que, mientras eso siga ocurriendo, necesitamos a personas como tú y otros para difundir estos mensajes. Henry, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero volver a tenerte aquí y también volver a verte en persona, quizá en Budapest. Thanks again. Gracias de nuevo. O si no, en Turquía en noviembre. Eso también sería interesante, porque quiero que cubran todo el renacimiento de Samarcanda, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, del 500 Anputo. Y ahora, no me pronunciaría sobre si esto ocurrirá dentro de 10 o 20 años. Es el centro de la ruta de la seda y, por supuesto, del eje norte-sur, como probablemente sepas. En fin, seguiremos en contacto. Gracias por esto. Gracias. Sigue con el buen trabajo. Gracias. Thank you. Keep up the good work. Thank you.